Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó.
vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que estoy bendecido con toda bendición. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Que todo me obra para bien. Vivo confesando su poder. Vivo confesando su poder. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor.
decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. El mejor día, dioses. Un saludo a toda la amada en las naciones. Recuérdese que estamos transmitiendo en vivo para todas las naciones y llega a todos aquellos que el Dios vivo quiere que llegue. Qué paz esa, ¿verdad? Qué tranquilidad entender que nosotros no llevamos nada, sino Él lo lleva todo, y lo que Él quiere hacer es lo que está haciendo en todas las naciones. Así es, dioses, que un saludo a todos los dioses que se reúnen con nosotros y a los que aún no declaran que son parte del evangelio de la transformación, pero oyen, y eso es lo importante, porque ahí es donde Dios trabaja. Recuérdese que desde aquel tiempo decía, la fe es por el oír, y el oír
la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Pues la que está vigente. Recuérdense que los tiempos son importantes. La dispensación de los tiempos. Entonces los tiempos son básicos. El tiempo es el que hace la diferencia nada más. ¿Verdad? Esto es de Dios, fue de Dios. ¿Esto es de Dios ahora? Sí, esto es de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo trae lo que es justo para este tiempo. Recuerde que vino la ley de Moisés, ¿para quiénes? Para los judíos. Vino la gracia, ¿para quiénes? Para los gentiles. Y vino la transformación, ¿para quiénes? Para los espíritus de los justos, hechos perfectos, para los dioses, para los santos, para todo lo que Dios ha dicho que somos nosotros, los transformados. Entonces, ¿aquellos estaban equivocados? No, que no entendieron, eso son otros 20 pesos. Y en la gracia estábamos equivocados, no, pero lo importante es no quedarse ahí, sino avanzar. Eso es lo importante. ¿Qué pasaría con nosotros hoy si mañana hay una nueva enseñanza? Cosa que no va a pasar. ¿Por qué razón? Porque ya no es a nivel carnal, es a nivel espiritual. Pero si hubiera, pues vamos a la que viene. Pero nosotros entendemos lo que hemos oído. Entonces, dioses, estamos viviendo tiempos maravillosos. Yo no sé, pero yo les miro a ustedes y sé que la tenemos, una paz. ¿Y cuál es esa paz? La paz que genera el dinero. La salud. No, no, no. Es la paz que genera el entendimiento. ¿Verdad? Es el espíritu de paz, de gozo, de alegría, de dominio propio, de poder. Es eso mismo en el que nosotros hemos crecido. Fíjese que, por ejemplo, yo sé que usted y yo no somos los mismos que hace un año. Y tampoco que hace 7. Y tampoco que hace 12 o 15 o 30. No, no, no. Nosotros hemos crecido. ¿De acuerdo a qué? Al conocimiento de Dios. Donde Dios ha hablado, ahí hemos estado nosotros. Así es que un saludo a los dioses fieles. Los dioses que son fieles en todos los aspectos. No vaya a creer que solo el dinero. No, entendemos. Ayer le decía yo a un Dios que me decía que tenía unas manzanitas ahí, ¿verdad? Y entonces yo le decía que me alegraba inmensamente. Y cualquiera puede pensar, ¿cómo no le va a alegrar si aquí va a recibir usted, verdad? Pues ese es el pensamiento humano. El pensamiento del Dios vivo es que si usted siembra, cosecha. Entonces, ¿por qué me pongo yo contento? Porque esa persona va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, ¿cómo no se va a alegrar uno? ¿Verdad? Pero lo importante es cómo estamos, con la paz que nosotros estamos, con el gozo que nosotros estamos, con la seguridad que nosotros estamos. Yo en este momento llevo vistos 218 casos de COVID. 218. Y mire, el que tiene paz interior no le pasa nada. El que confía, el que tiene confianza, no le pasa nada, nada. ¿Verdad? Y cuando uno comienza a dudar, cuando uno comienza la ansiedad, ahí es cuando le viene todo. Entonces, lo importante de tener el poder de Dios en nosotros. Eso es lo básico, ¿verdad? El poder de Dios en nosotros. ¿Cómo nosotros nos vamos a dejar mover por un virus, por Dios? Si hemos oído de todo, aquí ha pasado de todo. Imagínense allá en Egipto, las plagas, la lepra. Eso era feo, ¿verdad? Pero sin embargo, eso siempre ha habido. Lo importante es
con el poder que nosotros tratamos esas cosas. ¿Verdad? Imagínense si nosotros no estuviéramos confiados en eso. Bueno, pero yo no quiero hablar de naturaleza humana, quiero hablar del poder de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy entonces. Vamos, el tema que tenemos hoy es un tema, mire, lo que estamos viendo en este tiempo. Muchos quisieran ver, mire, pero ¿cómo es la vida? ¿Y vamos a volar o no vamos a volar? Eso es imaginación, imaginación. Ahí no hay poder. El poder está en entender los misterios del Dios vivo. Entonces hoy vamos a ver todo lo que ha pasado para entender y conocer a Dios. Hoy vamos a ver el espíritu de vida y la ley. Y entonces vamos a comenzar diciendo que cuando hablamos de espíritu de vida, ¿se recuerda? Del espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando hablamos eso, sabemos que el espíritu de vida es un conocimiento. Diga conocimiento. Bueno, que nos lleva a entender que Dios siempre ha tratado a su pueblo por medio de leyes. Dios siempre, diga, Dios siempre ha tratado a su pueblo por medio de leyes. Porque es lo que rige. Una autoridad lleva a su iglesia a donde la quiere llevar. Hay leyes, pero hay leyes físicas, hay leyes carnales y hay leyes espirituales. ¿Pero quién las dio? Dios. Solo de acuerdo al tiempo. Muy bien. Entonces, las leyes tienen sabiduría. Nadie puede decir que no tienen sabiduría las leyes. ¿Quién las dio? Dios. Dios dio las leyes y son para beneficio de los escogidos. O sea, cuando Dios da una ley, esa ley es para beneficio del escogido. Y entonces, ¿cuál fue el problema? Entonces, fíjese que el hombre tergiversó la ley y le dio entendimiento humano. Y entonces comenzó a matar gente, hasta mataban gente. ¿Se recuerda lo que ya vamos a ver eso específicamente? Pero se recuerda que querían apedrear a la mujer adúltera, ¿verdad? Oye, pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, las leyes que Dios ha impuesto son para obedecerlas y mediante la obediencia vivir una vida con beneficios. Y entonces vamos a ver cuáles son las leyes que han regido nuestra vida. No la de nosotros. La de nosotros la han regido 2, pero la de otros la han regido 3. Entonces son 3 leyes que Dios dio. Entonces vamos a ver. La primera es la ley de Moisés. Pablo dice, vamos a ver qué dice Pablo de la ley. Dice que la ley era buena, santa y justa. O sea, ¿cómo era la ley? Era buena, era santa y era ¿qué? Justa, claro. Justa desde el punto de vista de Dios. Pero si le meten la justicia de los hombres a una ley espiritual, entonces se pasean en eso. Porque destruyen el beneficio que Dios iba a hacer de eso. Pero sigamos. Entonces, vamos a seguir. El problema entonces no era la ley. La ley de Moisés no era problema. El problema eran los hombres que torcieron el principio espiritual de la ley, dándole una interpretación humana, lo que los llevó incluso a matar personas. Por eso es que Pablo dice que lo que era de vida, la ley que era de vida, para él logró ¿qué? Para muerte. ¿Por qué? Por el entendimiento que le dieron los hombres. Eso es bien importante. Entonces, aquí es donde tenemos el ejemplo de la mujer adúltera. Dice que estaba Jesús viendo la tierrita del suelo ahí haciendo figuritas cuando le llevaron los fariseos y los escribas. Eso quiere decir que le querían poner una trampa
Entonces dice que la llevaron y le dijeron, esta es una mujer que la encontramos en adulterio. Y la ley dice que hay que matarla. Pero fíjese, si hubieran entendido la ley desde el punto de vista espiritual, se dan cuenta que no era matarla físicamente, porque Jesús no la mató. ¿Qué hizo Jesús? Y entonces le digo, yo no te condeno. Vete y no lo hagas más. O sea, ¿por qué él no la condenó? Porque Dios no vino a condenar. Dios vino a salvar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. El mundo desde Adán fue condenado. Entonces, ¿por qué iba a venir Jesús a condenar a esa mujer si él venía a salvarla? Entonces, y lejos de prender en la astucia a ellos a él los prendió a ellos. Bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Eso quiere decir que todos estaban en pecado. ¿Y qué era el pecado? Separados de Dios. Entonces, esa mujer en adulterio era igual que el escriba, ese pendejo que andaba con su biblita ahí bajo el brazo. Era lo mismo. Los dos estaban bajo condenación. Entonces, la ley era un medio de salvación, pero ellos la interpretaron a su sabor y antojo. Le pusieron salsa, dirían en Guatemala, a los tacos. Bueno, entonces le quedó claro, ¿verdad? Jesús no venía a condenar, por eso la ley no era para condenación. La ley se volvió por el pecado que había desde antes y la interpretación de ellos. Eso la volvió una ley de condenación, pero no era un medio de salvación. Entonces, número 2, la ley del espíritu de vida en Cristo comenzó en la gracia. La gracia dio paso a la ley del espíritu de vida en Cristo y era buenísima. Buenísima. ¿Cómo era la gracia? Buenísima. Sin embargo, igual que la ley, los hombres la interpretaron y la torcieron. Y se imaginaron muchas cosas humanas que no eran de beneficio. ¿Dónde se desvió el hombre en las cosas que Dios le estaba diciendo? Pues se recuerda cuando que íbamos a volar, que íbamos a atravesar la pared, ¿verdad? Entonces, porque no vieron la gracia como espiritual, sino la comenzaron a ver con la naturaleza carnal. Entonces desvirtuaron también la gracia. Por eso no están aquí hoy. Porque lo que tienen que dejar es todos sus pensamientos humanos. Aquí no caben y es la última. La última ley es la ley de Dios. ¿Cuál fue la diferencia de la ley de Dios con las otras dos leyes? Que Él las puso en nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, esa fue sembrada por Él mismo, ahí. No, la otra la dio en una tabla de piedra físicamente y ellos la interpretaron a su sabor y antojo. La gracia, aunque era espiritual, fue para gente carnal, porque todavía había carne. Entonces Dios, cuando Él da a conocer su ley espiritual, la pone en nuestra mente para que nosotros no sabemos cuáles son las leyes de Él. Solo si oímos el evangelio de la transformación. Entonces, esas leyes están en nuestra mente y trabajan en nuestra mente y entonces no entra la naturaleza, ¿qué? Carnal. No entra la naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque ya no hay carne. Cuando muere Jesús, resucita la doctrina, porque el espíritu y doctrina es lo mismo. Entonces, lo que resucitó cuando muere Jesucristo, hombre, no fue Él, fue el espíritu de vida en Cristo, la doctrina espiritual, porque esa nunca muere, esa es eterna. Entonces, se da cuenta,
Entonces, por eso tenía que morir la carne, no podía haber un paso diferente. Póngale que hubiera habido un paso y que lo hayan arrebatado y entonces comienza la mente a decir diferentes cosas. Él tenía que morir porque con él iba a morir una enseñanza que ya no era tiempo para este tiempo. Y esa enseñanza quita la carne nuestra y Dios coloca su enseñanza en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué lindo esto, ¿ah? ¿No le gusta a usted? A mí me encanta. Entonces, aquí ya no participa la carne. Romanos 8:2. Vamos a comenzar el tema. Romanos 8:2. A mí me encantan las introducciones, porque usted las entiende y cuando se le da la cita, se solidifica el pensamiento. Entonces, 8:2. Vamos a verlo, pues. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí están las tres leyes. ¿Sí? La ley, mire, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Por qué le llama de la ley el pecado? ¿Qué? ¿Que la ley de Moisés era pecado? No, el pecado, la ley le dio vida a ese pecado y entonces afloró el pecado, ¿verdad? Porque ya lo vamos a ver en otra cita mejor, tenemos la cita, pero entonces fíjese, ¿de qué nos libró la ley del Espíritu de vida en Cristo? De la ley interpretada por los hombres, que nos llevaba al pecado y a la muerte. Eso quiere decir que aunque nosotros ya no teníamos mala conciencia porque la gracia quitó de nosotros el pecado en la mente, pero no en el cuerpo. Porque ¿dónde fue condenado el pecado? En la carne. Entonces no se quitó. ¿Cuándo se quitó el pecado y la muerte? Se quitó cuando resucita la doctrina de la transformación, que era la resurrección del Dios vivo, de Cristo, y nosotros juntamente con Él. Muy bien. Entonces, ahora, cuando obedecemos a la ley del Espíritu es cuando conocemos la verdad y somos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Quiere decir que hasta ahora nosotros estamos conociendo la verdad de todo lo que ha sucedido hasta este tiempo. Romanos 7, versos 7 al 12. Ahí está en la misma página. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. El pecado siempre estuvo porque el pecado es la separación del hombre de Dios. Entonces dice, conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mismo mandamiento que era para darme vida, me resultó para muerte. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Qué hizo? Lo engañó. ¿Qué pasó con los hombres? ¿Por qué interpretaron a su manera la ley? Porque fueron engañados. Porque la separación del hombre con Dios le causaba tanta culpa que la culpa la tenían ahí. Ellos se sentían separados de Dios. Eso los engañó. ¿Y qué pasó? Y los mató. Los mató. A todos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí estamos. Entonces la condenación o el pecado, que era la separación del hombre con Dios, existió desde Adán. Eso no vino con la ley de Moisés. Eso vino con Adán. La ley la dio Dios
al pueblo judío por medio de Moisés y la dio para salvarlos. Sin embargo, la interpretación humana que se le dio a la ley, la ignorancia que existía o la falta de entendimiento hizo que el hombre se viera en condenación y en pecado. Entonces, la mente humana. Romanos 2, verso 17 al 29. Romanos 2, verso 17 al 29. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, ¿no sería tenida tu circuncisión como incircuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es en el exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fallaron. La interpretación de la ley no era con el cuerpo, era con la mente, con el corazón, era espiritual. ¿Se recuerda? Hay otro verso ahí que le dice, no te es permitido, ¿verdad? Si es día de reposo. En ese momento eran espirituales, eso no tenía ningún tipo de tema, pero ellos eran carnales y entonces miraron la letra de eso. Y por eso que quieren matar a la gente. Bueno, entonces pues, el problema es no tener entendimiento, porque sin entendimiento el camino se tuerce. No entendieron que la justicia no era de los hombres, sino de Dios. ¿Quién daba la justicia de la ley? Los hombres. Si Dios hubiera justificado al hombre por la ley, sencillo. Pero como el hombre justificó a los hombres de acuerdo a lo que hicieran, los juzgó. Por eso dice allá Pablo, no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, porque si no nos vuelve a pasar lo que pasó con el tiempo de Moisés. Los hombres juzgaban las acciones de los hijos o de los escogidos. Y entonces, ¿qué los hacían? Los mataban, les hacían daño, los condenaban. Pero no era lo que Dios quería. Bueno, Mateo 15, verso del 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, oiga las estupideces que hacían esos pues, y se supone que eran los flamantes defensores de la ley, y no era que lavarse las manos fuera malo, higiénicamente era bueno, pero oiga, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Era la ley? No, esa no era, eran tradiciones de hombres, doctrinas de hombres. Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Miren las mulás que ellos miraban, pues,
Respondió él y les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, dice. ¿Qué hicieron ellos? Quebrantaron el mandamiento de Dios, que era la ley de Moisés, por sus... Qué tremendo, ¿eh? Se recuerda cuando dice, por ejemplo, es una cosita de carne, pero fíjese, se recuerda cuando le dijo, no se harán ídolos delante de mí. ¿Qué fue lo primero que fueron a hacer esa gente? Sus tradiciones. Y anda, y Qué terrible esto, ¿verdad? Entonces, leamos. Porque Dios les iba a dar un ejemplo en un mandamiento que era de Dios, pero viéndolo espiritualmente. Entonces le dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Era un mandamiento de Dios o no? Sí. Ahora mire cómo lo vieron ellos. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Entonces, ¿para qué ayudaban a su padre y a su madre? En carne, para tratar de agradar a Dios. No entendieron que el honrar a su padre era servirlos, era amarlos, era respetarlos espiritualmente. Era espiritual como tenían que amar y respetar a los padres. No es, ha visto gente que lo único que manda es dinero para que los tengan. Y si los meten a un asilo, mejor. pero bueno, entonces, mire pues, entonces aquí está. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros cuando digo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces la ley de Moisés era buena, pero ¿qué la volvieron esa ley de Moisés? Doctrina o mandamientos de ¿qué? De hombres. Ese era el problema. Ese era todo el problema. Bueno, entonces los judíos hicieron de la ley de Moisés doctrinas de hombres, tradiciones humanas y nunca vieron lo espiritual de la ley. Más bien actuaron para su conveniencia. Más bien ellos podían hacer todas las transgresiones que ellos mismos condenaban y aún mataban gente, pero ellos mismos la hacían. Ustedes le ponen peso a la gente que ustedes mismos no pueden llevar. Muy bien, entonces nunca pudieron darle el entendimiento a la ley. Nosotros se la estamos dando hoy. Esa ley era buena, pero tampoco para hoy. Para que los detractores de esta enseñanza no vayan a decir, ¿verdad que ahora quieren volver a la ley? No, porque nosotros ya salimos de eso. Pero la ley era de Dios, que no la entendieron los hombres. ¿La gracia era de Dios? Claro que sí, pero que no la entendieron los hombres es el problema de ellos. Y la transformación es de Dios. ¿Y por qué no están todos aquí? Pues no la entienden. Efesios 5, verso 13. Efesios 5, verso 13 al 20. Verso 13 al 20. Perdón, que creo que estoy aquí, que algo sucedió aquí. 5, míramela ahí, por favor, Álvaro. 5. Ah, sí, entonces sí estamos correctos. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos para los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis
unos a otros, mirad que también que no os consumáis. No es esta la cita, perdón, es Efesios. Yo estoy leyendo Gálatas, perdonen. Entonces, Efesios 5, 13 al 20. Entonces, Efesios 5, 13 al 20. Entonces, aquí sí ya estamos tranquilos, ¿verdad? Mas todas las cosas, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, porque la luz es lo que manifiesta, ¿qué? Todo. Entonces, mire pues, entonces, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. ¿Y qué es la luz? Es una luz que se encendió ahí y que alumbraba todo. No. Luz es conocimiento. Cuando usted llega al conocimiento del Dios vivo, inmediatamente todas las cosas se manifiestan. Todas las cosas las entiende. ¿Por qué? Porque la luz llegó a su vida. Entonces dice, por lo cual dice, verso 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso era en la gracia. Esto era en la gracia. La luz todavía no había llegado completa. Es como la luz de la aurora. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es. Ellos vieron el día perfecto allá. No. La luz iba en aumento hasta que llegara el Dios vivo. Y entonces el Dios vivo les dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, levántate de los muertos. Mirad pues que con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien seis llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quedó clarito que la luz es el conocimiento de Dios, pero ese conocimiento tiene que ir con entendimiento. La luz siempre ha existido. El problema ha sido que no ha habido entendimiento. La palabra siempre se ha dado, pero la gente no la ha entendido. Entonces, al no entenderla, no es alumbrada por la luz. La luz alumbra cuando se entiende. Oiga eso está grueso. Diga, la luz alumbra cuando se entiende. Pongámosle otro nombre. El conocimiento te ilumina cuando tienes entendimiento para conocerlo. Mira, si tú no entiendes lo que nosotros estamos diciendo aquí, es porque no tienes entendimiento. Ahora, si tú tienes entendimiento y le entiendes, pero te interesa más tu conveniencia, ahí son otros 20 pesos. ¿Verdad? Ahí son otros 20 pesos. Bueno, ¿por dónde estábamos? Ya, ahí, con entendimiento. En la gracia, al no tener este entendimiento completo, ocurría lo mismo que la ley. Se interpretaron muchas cosas a conveniencia de hombres. Por eso Pablo dice que hay muchos dormidos, sin conocimientos y muertos, y hay que alumbrarlos con el evangelio del Espíritu para que dejen la gracia. Pero no usted está diciendo que era buena, pues póngale, era pasado. Es, ya no. Va a ser, tampoco. Entonces, y por eso es que usted vio que, mire, yo digo, ¿en qué momento yo ya me hacía volando? ¿En qué momento yo atravesé el techo y andaba ya y viendo la enseñanza
donde decía que se iban a poner en las ventanas. Imagínese usted. Y yo sí me hacía que íbamos a volar y todos iban a vernos. ¿Por qué? Porque llegó un momento que el entendimiento se entenebreció, se desvió el camino y nosotros comenzamos a creer cosas que según nosotros era la misma doctrina espiritual. Recuérdese que una vez Jesucristo hombre dijo, a mí ya no me viene más. ¿Por qué ya no le venía? Tengo que tratar de inventar algo nuevo. Y no, eso no lo voy a hacer. Pero algo haber entrado todo ahí, toda esa contaminación. ¿No? ¿Se recuerda cuando murió Jesucristo? Y andaba la bola que lo habían visto por Europa, por no sé dónde. ¿Se recuerda o no? Pues es que la carne es terrible. No, y esa carne se nos quitó, ya no está. Terminemos pues con Romanos 7:4. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, ¿de quién tenemos que ser ahora? Del que resucitó de los muertos. ¿Quién fue el que resucitó de los muertos? El Espíritu de Dios. ¿verdad? La carne para nada aprovecha. La carne vuelve al polvo que lo dio. ¿Y el espíritu qué? Ah, no, pero yo quiero entrar con carne. Eso sucedió todo. Ah, pero eso no me interesaba a mí. Yo quería conocer glorias, maravillas. A mí qué me importan los de la ley y todo. No, es que Dios te está mostrando todo. Todo te está mostrando. Y tienes que llegar, todavía falta. Siempre y cuando estemos nosotros aquí es porque falta algo. Así es que, vamos pues. Entonces, el que resucitó de los muertos es un conocimiento que te da el entendimiento para conocer todas las cosas de una manera correcta. Así es, Dios es precioso, es preciosa amada. Porque somos el gobierno de